Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a tener a la licenciada Vanessa Saldías, antropólogo físico forense de Chile. Ella nos va a desarrollar en su conferencia el tema de los hallazgos de restos humanos en arqueología forense. Ella es antropóloga física con especialidad en antropología forense e identificación humana, egresada con distinción máxima de la Universidad de Concepción, miembro honorario de la Sociedad Chilena de Medicina Legal, Forense y Criminalística de Chile, investigadora responsable del artículo Valor Identificativo de las Patologías Óseas, casos de osteoporosis en el cementerio parroquial de Perico, disculpen, de Penco, el que fue publicado en la revista Investigación Forense del Instituto Dr. Carlos Ibar y por el cual se obtuvo el premio Mención Honrosa en el quinto concurso de trabajo de investigación científica de medicina legal y ciencias forenses, distinción Dr. Carlos Ibar, auspiciado por el instituto anteriormente mencionado, dependiente del Servicio Médico Legal de Chile. También es socio fundador y miembro activo de la Asociación Antropológica Forense de Comparación Somatológica por Imágenes, AFOXI, socia, colaboradora y editora de la Guía Latinoamericana para el Peritaje Antropológico Forense de Análisis Morfocomparativo de Imágenes del año 2021, y ha realizado también en su vida profesional diferentes capacitaciones relacionadas al área de antropología forense e identificación humana, participando además como expositor y panelista invitada por parte de diferentes entidades internacionales, tales como México, Argentina, Perú y Panamá, perito de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de Santiago de Chile y perito del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile desde agosto del 2015 hasta la fecha. Bienvenida. Muy buenas noches, profesor. Voy a dar inicio entonces a mi presentación para que me pueda indicar usted también si es que esta puede verse bien, si es que se ve bien el compartir pantalla o no. Ok, ya puede compartir pantalla. ¿Se logra ver bien? Aún no se observa. No, me figura que estoy compartiendo pantalla. Listo, ya se observa y ya está extendida. Ya, perfecto. Bueno, como usted bien relató, esta presentación está relacionada a la hallazgo de osamentas, principalmente al trabajo pericial que se hace a los restos óseos. Aquí en donde nosotros tenemos un rol principal como antropólogos forenses, sobre todo lo que corresponde a la subdisciplina en sí. Es importante destacar que esta es una subespecialidad de la antropología física y que se encuentra principalmente basada en la aplicación de métodos morfoscópicos y morfométricos y cuya función es poder realizar la reconstrucción de un perfil biológico a través de los restos óseos de uno o más individuos y que también presentan diferentes estados de composición en casos que sean de interés legal o que se encuentren siendo judicializados. Para nosotros poder establecer este perfil biológico, necesitamos primeramente poder individualizar a estas osamentas para luego poder generar una identificación. Y para ello necesitamos conocer al menos 5 particularidades, entre ellos el número mínimo de individuos, o abreviado NMI, el sexo, la edad, la estatura y la ancestría de estos restos óseos. Como indiqué anteriormente, esta disciplina de la antropología forense se enfoca principalmente en todo aquello relacionado a la vida, la muerte y la historia post-mortem de un individuo, y la que se encuentra principalmente reflejada en los restos esqueléticos y en el contexto en el que éstas se encuentran ubicadas. También estas metodologías que había yo mencionado inicialmente tienen como la finalidad reconstruir este perfil biológico, teniendo como principal objetivo trabajar en restos óseos que se encuentren esqueletizados, parcialmente esqueletizados o diferentes estados de composición.
Tal como mencioné anteriormente, la finalidad de nosotros es poder lograr la individualización y la posterior identificación, considerando todos aquellos aspectos que se encuentran junto a este conjunto de unidades anatómicas, tales como las evidencias asociadas o cualquier tipo de evidencia que pueda contribuir a la investigación que se está llevando a cabo, muchas de las cuales nacen como inquietud a través de una denuncia de presunta desgracia. Es importante destacar igual que como antropólogos forenses podemos desarrollarnos tanto en el sitio del suceso, que viene a ver respecto al lugar donde se pueden encontrar las osamentas, así como también un trabajo realizado en el laboratorio para su correspondiente análisis o en las unidades respectivas donde uno se encuentra ejerciendo su trabajo. ¿Qué instituciones ejercen la antropología forense netamente como tal aquí en Chile y también la arqueología? Contamos con tres unidades principales, sobre todo en el tema de la antropología forense, como el Servicio Médico Legal, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Primeramente, el Servicio Médico Legal es una entidad que se encuentra asociado de la mano al Ministerio de Justicia acá en Chile, y su función es contribuir a la sociedad, a las fuerzas de orden, que corresponden en este caso a las policías que conforman parte de las fuerzas de orden en Chile, y también a los tribunales de justicia, con asesorías que están relacionadas al ámbito técnico y científicos, pero siempre avanzados en el tema médico legal. Por otra parte, el Departamento de Criminalística de Carabineros o sus secciones regionales que se encuentran ubicadas a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, tienen participación respecto a la antropología forense cuando tenemos procedimientos relacionados con hallazgos de osamentas, o también tenemos cuerpos en diferentes estados de descomposición, tales como cuerpos esqueletizados, como indicaba anteriormente, parcialmente esqueletizados o mixtos, que se lo conoce, momificados, entre otros. Por otra parte, la Policía de Investigaciones, dentro de las diferentes brigadas que conforman a esta policía, entre la que se encuentra la Brigada de Homicidios, así como también la Brigada de Derechos Humanos y la de Medio Ambiente, concurren a los sitios de sucesos ante hallazgos de osamentas o según el estado de composición de cuerpos. La diferencia de ellos es que trabajan en conjunto con el Servicio Médico Legal, a diferencia de Carabineros que trabajan con sus propios antropólogos. Es importante poder abarcar igual el tema de los estados de descomposición, como para poder tener la certeza de cuándo nos toca a nosotros como antropólogas poder tener una participación activa respecto a un hallazgo de osamentas. Nos ha tocado casos en los que hemos tenido que participar en hallazgos de osamentas esqueletizadas, putrefactas, y también que aún se encuentran como una descomposición activa, pero en donde ciertas partes de la anatomía de la persona ya se encuentran esqueletizadas, motivo por el cual se realiza un trabajo multidisciplinario que va a la mano de la antropóloga y también del médico legista. Aquí tenemos algunos ejemplos de unidades anatómicas esqueletizadas. También tenemos algunas imágenes de unidades anatómicas que se encuentran parcialmente esqueletizadas o que también se conocen como mixtas, en donde ya podemos advertir la presencia también de tejido blando, no solamente de osamentas. También participamos respecto a los hallazgos de cuerpos momificados, situación que se da principalmente y debido a las condiciones climáticas en el norte de Chile. ¿Qué indicadores debemos considerar cuando tenemos un procedimiento por hallazgo de osamentas? Primeramente, tanto el Servicio Médico Legal como Carabinero o como la Policía de Investigaciones trabajan en base a los requerimientos que vienen a través del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía. El fiscal es quien instruye quién es la entidad que debe concurrir a un sitio del suceso, y en base a la entidad que requiera es el equipo pericial que debe trabajar en el lugar. ¿Qué tenemos que considerar una vez que llegamos al sitio del suceso? Este tiene que encontrarse debidamente custodiado y delimitado, lo que se da generalmente por personal de Carabineros de Chile.
Debemos ver también el entorno en el que se encuentran las osamentas, tales como una construcción, si tenemos vegetación cerca, si está en una playa, en un desierto, entre otros lugares. También debemos observar y tener en cuenta la visibilidad del lugar. No debemos dejar de lado la accesibilidad a este, sobre todo considerando si existen condiciones de dificultad para poder llegar hacia donde se encuentran los restos óseos. También ver las características del lugar del hallazgo, así como también la profundidad y el entorno en donde estos se encuentran. Muchas veces en lugares donde se están construyendo edificios o lugares habitacionales es de los sectores donde más se encuentran este tipo de hallazgos de osamentas y generalmente son del tipo arqueológico. También tenemos que considerar el conjunto anatómico, si es en la posición en la que éstas se encuentran, ya que pueden dar indicios de diferentes indicadores como un estrato social, la jerarquía, también podemos ver si hay una acción de terceros o no, que eso es lo que más le importa a la fiscalía, poder corroborar a través de la evidencia que se tiene en el lugar si es que hubo intervención de terceras personas o no. Tal como indiqué anteriormente, hay que considerar la profundidad de esto, así como también indicar de forma precisa la cantidad de metros o centímetros en las que se encuentran las unidades anatómicas. Es muy importante considerar la fragilidad también de las osamentas. Debido a las condiciones climáticas secas del norte de Chile, tendemos a tener restos óseos que se encuentran en una situación de fragilidad. Estas se encuentran prácticamente descamadas o quebradizas y adoptan una tonalidad blanquecina debido a una exposición prolongada al sol, sobre todo ya sea el desierto chileno, así como también a la salinidad del mar. Por otra parte, en el sur de Chile tenemos el caso contrario, en donde las osamentas o restos óseos, tal como que se muestran en la foto, tienden a tomar una tonalidad café, un café más oscuro, debido a la humedad y la lluvia presente en esta sección del país, lo que genera también una mayor posibilidad de hongos y sobre todo que al momento de ser manipuladas y de una forma errónea, estas puedan comenzar a deshacerse, perdiéndose parte del material óseo y también de una parte importante de evidencia que estamos que estamos alterando, por lo que también podríamos tener una dificultad para poder establecer el tipo de trauma, no solamente por una mala manipulación, sino que también al estar la zona de los traumas húmeda, complica la percepción de el trauma perimortem o postmortem. Bueno, en la imagen podemos ver un notorio cambio de tonalidad del hueso, en este caso de la fíbula, en comparación a las osamentas que se encuentran detrás, y esta tonalidad es la típica que podemos encontrar principalmente en el sur de Chile. Cuando se solicita la concurrencia a un hallazgo de osamenta, ¿qué es lo que pide la Fiscalía, tanto el Servicio Médico Legal como a Carabineros o la Policía de Investigación? Poder establecer o descartar el origen de estas osamentas. Es decir, poder establecer si esos restos óseos son de origen animal o si son humanos. Si son de origen animal, no hay interés criminalístico, por lo tanto es un procedimiento sencillo. Sin embargo, si tenemos osamentas humanas, hay que establecer el contexto de estas y ver si corresponden a restos óseos arqueológicos o contemporáneos. En caso que tengamos evidencias que sean indicativas de osamentas actuales o contemporáneas, debemos verificar si estas presentan interés criminalístico o no. ¿Qué factores tenemos que considerar para poder diferenciar huesos humanos de animales? Esta es una parte importante que debe cumplir el antropólogo que concurra ante una hallazgo de osamenta, ya que lo que se trabaja en el lugar es la respuesta que se le da al fiscal en este caso, y para ello debemos considerar diferentes aspectos tales como el tamaño de los restos óseos, considerando principalmente el largo y el grosor, la morfología general de los restos anatómicos, principalmente la forma de las epífisis proximales y distales,
Así como también no dejar de lado que los animales cuadrúpedos, sus osamentas son de forma más achatada, con un cuello corto en los huesos largos, y que netamente se encuentra ligado esto mismo a la distribución del peso corporal. Esta es una imagen típica de un hallazgo de osamenta, como podemos ver, se encuentra fracturada, es una fractura post-mortem. Este hallazgo se dio en una zona costera del norte de Chile y la tonalidad blanquecina que adopta en este caso el resto óseo es netamente ligado a la salinidad del mar. Cuando se trabajan estos restos óseos, que son de origen animal, siempre se considera poder tomar fotografías de todas las vistas posibles, teniendo siempre e idealmente un testigo métrico o un objeto de referencia para con ello poder tener un estimativo respecto a los diámetros del resto óseo de la unidad y sobre todo poder contar con fotografías desde lo particular al detalle y el más mínimo detalle. Generalmente también se solicitan fotos de las articulaciones como para poder tener certeza de lo que estamos obviamente indicándole a la Fiscalía o al Ministerio Público, así como también imágenes detalladas del más mínimo detalle respecto a los traumas. Esto último ocurre tanto para osamentas, tanto de origen animal, que están como de resguardo para uno a pesar de que no tengan interés criminalístico, pero sobre todo la mayor incidencia en cuando son casos contemporáneos o actuales. Ya yéndonos más de lleno al hallazgo de osamentas humanas, ¿qué es lo que debemos lograr nosotros? Como indiqué inicialmente, una estimación del perfil biológico, considerando el sexo, la edad, la estatura, la ancestría y el número mínimo de individuos, aspectos que obviamente se encontrarán ligados netamente a la osamenta o restos óseos que encontremos y al estado de descomposición a los que en estos se encuentran. Si tenemos restos óseos que se encuentran fragmentados o multifragmentados, va a ser prácticamente imposible poder determinar estas características, especialmente el número mínimo de individuos. No obstante ello, si tenemos restos óseos que se encuentran en un buen estado de conservación, lo importante es poder destacar algunas características individualizantes que podamos observar en ellas, tales como algunas patologías óseas, sobre todo aquellas degenerativas, como es el caso de la artrosis, de la artritis, la osteoporosis, enfermedades infecciosas como la osteomielitis, también enfermedades que son más deformativas como DISH, espondilitis anquilosante, espondilitis deformante, miositis osificante traumática, entre otras, y sobre todo poner énfasis al tipo de trauma que puedan tener los restos óseos, sobre todo si estos corresponden a ante, peri o postmortem, además de cualquier otro rasgo o particularidad que puedan ser indicadores o indicativos respecto a alguna particularidad que pueda ser buscada a través de sistemas médicos o hospitalarios como lo son las cirugías, las prótesis, entre otros. Respecto al perfil biológico, como indiqué igual anteriormente, debemos tratar de verificar, dependiendo del estado de conservación de las osamentas y de los restos que tengamos ante nuestros ojos, si es posible determinar una cantidad mínima de individuos a los que pertenecen estas unidades. Si tenemos dos fémur derechos, dos cráneos, ya estamos claros que tenemos al menos dos sujetos. También tenemos que ver indicadores que nos puedan dar una un presunto sexo, y respecto a esto se trabaja en base a 5 categorías, que es el masculino, probable masculino, femenino, probable femenino e indeterminado. Indeterminado hace referencia cuando tenemos características masculinas y femeninas, o así que están más o menos a la par, de acuerdo a los diferentes indicativos que indica Udo Krenzer y Uwe Lager, así como también cuando tenemos huesos que se encuentran multifragmentados. Estos son uno de los principales sectores anatómicos en los que uno se fija al momento de piritar un cráneo, entre los que tenemos la glabela, tenemos también la zona de la mandíbula, la rama mandibular, tenemos también la apófisis mastoide, así como también la protuberancia del occipital.
sobre todo en esta zona que es más denotada en los hombres que en las mujeres, al igual que la glabela. Aquí tenemos como una imagen donde se pueden ilustrar las diferencias en el cráneo, de las características del cráneo entre un hombre y una mujer, donde se puede ver que el cráneo masculino presenta una robustez mucho mayor que el del femenino. Obviamente todas estas condiciones variables debido a la gran diversidad de dimorfismo sexual que tenemos, hay hombres que tienen rasgos más gráciles, mientras que hay mujeres que tienen rasgos más robustos. Esta es una imagen frontal donde también podemos ver la glabela, por un poco el círculo, así como también los cigomáticos y la forma del mentón. Esta imagen también se pueden ver más o menos las diferencias dentro de la morfología general del cráneo, en donde se aprecia que el cráneo masculino es mucho más robusto que el de la mujer, que tiende a ser más grácil. Lo mismo se logra apreciar acá en una vista lateral, tomada desde el compendio de método antropológico forense de Udo Krenzer, en donde se logra ver la parte principal de la protuberancia del occipital mucho más denotada en comparación a la del individuo de sexo femenino. Lo mismo pasa a nivel de la glabela, así como también de la forma de la rama mandibular y el cuerpo mandibular, el mentón en sí, y además de la robustez de los cigomáticos, y obviamente de la apófisis mastoide y el proceso temporal de cigomático. En relación a la cintura pélvica, que es uno de los indicadores más certeros para la estimación de sexo, debemos considerar que la pelvis femenina tiende a tener rasgos mucho más denotados y abiertos que la del hombre, toda vez de que ésta se encuentra preparada para el tema del canal del parto, por lo que el sacro de la mujer tiende a ser más plano debido al canal del parto, ya que al momento de las contracciones los coxales se separan y el sacro se echa hacia atrás para que la cabeza del bebé pueda pasar por el canal del parto. En caso contrario, el sacro del hombre es más curvo, lo que igual es un buen indicador respecto al sexo de un individuo. En la imagen se logra ver en la vista superior cómo la cintura pélvica de la mujer es más redonda y abierta, mientras que la del hombre tiende a ser más cerrada y con una forma similar a un ave corta o a un oval. Aquí tenemos una imagen más ilustrativa en donde también podemos observar la diferencia del cráneo, así como también la forma general de la pelvis, femenina y masculina, y cómo la rama isquiopúbica de la mujer se encuentra en un ángulo más abierto que la rama isquiopúbica del hombre, netamente relacionado principalmente al tema del canal del parto. Otra cosa que también tenemos que tener en consideración es el tema de la estimación de edad, sobre todo para poder diferenciar un adulto de un subadulto. Cuando nacemos tenemos aproximadamente 300 huesos, los que se van fusionando con el paso de los años. En el caso de la imagen que tenemos en la pantalla, podemos ver que la conocida como mollera que tienen todos los bebés, que es la que uno toca cuando nacen y se siente blandito, se encuentra abierta. Esta se encuentra de forma abierta para que la cabeza del bebé pueda pasar por el canal del parto y más o menos a los 2 años de edad, esta ya empieza a terminar su proceso de cierre. Si el bebé naciera con las suturas del cráneo cerradas, no habría prácticamente posibilidad por la que pudiera pasar por el canal del parto. Entonces, como la naturaleza es sabia, hace que el bebé nazca con sus suturas abiertas y que de esa forma pueda pasar por el canal del parto. En esta imagen también podemos ver cómo los huesos del cráneo se encuentran separados y que obviamente durante el proceso de desarrollo y crecimiento de la persona estos comienzan a fusionarse. Aquí podemos ver la diferencia entre un cráneo de un recién nacido, como también cómo es el cráneo de una persona o un niño, en este caso de 3 años, con uno de 6 años, en donde ya podemos ir viendo también cómo la bóveda craneana y el macizo facial
del niño comienza a tomar una forma completamente diferente a la del recién nacido, así como también la erupción de los dientes deciduos o dientes de leche. Esta imagen es una típica vista comparativa entre un niño más o menos de alrededor de 6 años con el cráneo de un adulto, en donde podemos ver también cómo la sutura metópica, que es la sutura que está siendo indicada en la imagen, en el niño se encuentra aún abierta. Mucha bibliografía dice que la sutura metópica se cierra alrededor de los 2 años. Obviamente esto es un proceso variable debido a que cada organismo es único y se han encontrado muchos cráneos, entre esos cráneos que a mí me tocaba ver de forma personal, que pasados los 50 años todavía mantienen la sutura metópica abierta tal cual como se ve en la imagen del infante. En esta vista lateral también podemos observar las diferencias que hay entre el cráneo de un subadulto con un adulto, sobre todo en el proceso de cierre o de obliteración de las suturas craneales, y como también la mandíbula del subadulto se encuentra en proceso de desarrollo, teniendo una forma completamente diferente a la mandíbula ya de una persona adulta. Respecto al tema de los huesos de infante, es importante no incurrir en el error en que estos puedan ser confundidos con huesos de pollo. Por lo mismo, es importante tener claro el tema respecto a la morfología y anatomía humana, así como también a la morfología de animales, al menos en los que son como los casos de animales más domésticos, como perro, gato, gallina, oveja. Algunos de los huesos de oveja tienen bastante similaridad con los del ser humano, pero los que más tienden a salir en los procedimientos son los de perro, vaca y caballo, además de cerdo. Y en esta imagen es posible visualizar un fémur de un infante, un fémur de pollo, que corresponde a un fémur de pollo de una gallina ya grande, adulta, así como también el fémur de un adulto. Para poder también tener un estimativo más o menos, tenemos que fijarnos siempre en las epífisis o las zonas proximales y distales de los huesos largos. Cuando tenemos indicadores como los que se ven en la imagen de la izquierda, en donde se visualizan surcos abiertos todavía, podemos indicar que corresponden a un hueso de subadulto, toda vez de que esa zona de fusión más o menos termina de cerrarse en las niñas entre los 13 a 17 años, mientras que los niños entre los 16 a los 20. En comparación a la imagen de la derecha, ya vemos que no existen estas líneas de fusión, entonces ya inmediatamente tenemos un indicador por el que podríamos decir que ese húmero ya sería una persona mayor de 20 años hacia adelante. Lo mismo pasa con la cresta ilíaca del coxal. Si bien observamos que la imagen de la izquierda tiene una línea muy notoria, la que se encuentra muy abierta, vemos que la imagen de la derecha ya no la mantiene. Esto es porque esa zona termina de funcionarse o de cerrarse en las niñas entre los 2 a los 14 años, mientras que en los niños es entre los 14 a 17 años. Cuando ya tenemos una imagen, o sea, tenemos un coxal como la imagen derecha, ya podemos presumir que se trata de un adulto. Ahí tenemos una imagen ilustrativa respecto al desarrollo de la pelvis desde un infante, o sea, perdón, desde un feto hasta un infante y el correspondiente proceso de desarrollo hacia que la pelvis se encuentra ilustrada en una persona adulta, tanto hombre como mujer. En relación a las vértebras, estas también son un poco complicadas de trabajar. La imagen de la izquierda podemos ver cómo las vértebras se encuentran separadas en 3 partes, las que se van fusionando a medida de que el niño continúa con su proceso de desarrollo. La imagen esta corresponde aproximadamente a un niño de 1 año y medio, mientras que la imagen de la derecha podemos ver ya cómo la vértebra corresponde solamente a una unidad anatómica, por lo que esta corresponde a una vértebra dorsal de adulto. Lo mismo que sucede en el húmero es lo que pasa con el fémur. Tenemos
los cóndilos femorales de la imagen izquierda se encuentran, esa zona, la epífisis distal, se encuentra sin funcionar con el resto de la diáfisis del fémur. Esta línea tiende a cerrarse en las niñas alrededor de los 14-18 años, mientras que en los niños es entre los 16 a los 20 años, por lo que si encontramos un fémur, tal como se ve en la imagen de la derecha, en donde no tenemos esta línea de fusión marcada o abierta, también podemos presumir de que ya estamos ante un resto óseo humano. Obviamente hay que considerar todas las variables, así como les dije inicialmente, los restos óseos que tenemos para peritar y el estado de conservación en el que estos se encuentran. Lo mismo sucede con la tibia. Podemos ver en la imagen el desarrollo anatómico de la tibia, así como también se van uniendo ciertas partes de esta, cómo aparecen algunas partes y cómo estas mismas se van fusionando con el paso de los años hasta llegar a la última imagen de la derecha, que ya corresponde netamente a la tibia de un adulto, alrededor de 18 años. También tenemos que considerar la ancestría, sobre todo ahora en Chile, que debido a la cantidad de inmigrantes que tenemos en el país, esta se ha visto bastante variada, por lo que los rasgos de las personas en Chile han ido cambiando de forma progresiva, y en base a eso, en donde ahora debemos tener más cuidado en este aspecto. En la imagen es posible observar un cráneo, el que se encuentra a la izquierda, de una persona de etnia africana, donde se observan características diferentes, muy diferentes respecto a un cráneo de una persona asiática o oriental, así como también de una caucásica. Podemos ver que hay algunas particularidades que son bastante notorias, sobre todo en los cráneos que son masculinos, y es por ello que es relevante el prestar atención a esta particularidad, debido a que puede ser una característica individualizante bastante certera al momento de proporcionar todos estos antecedentes al Ministerio Público. Estas mismas particularidades también debemos considerarlas respecto a todo aquello que pueda contribuir a la identidad de una persona. Entre eso también podemos tener, y como les dije inicialmente, prótesis quirúrgicas, tapaduras. Al menos en Chile las tapaduras o las amalgamas comenzaron a colocarse alrededor del año 60 en adelante, y también otros criterios de tipo cultural, como pueden ser las deformaciones craneanas, características que son más observadas principalmente en la población del norte, en los restos utilizados. Respecto a los traumas, esta es una particularidad relevante respecto a lo que el Ministerio Público solicita, que se le entregue la mayor cantidad de información posible. Cuando tenemos un trauma antemortem que logramos visibilizar en los restos óseos, estamos viendo una lesión que ya se ha regenerado porque la persona que sufrió este tipo de trauma estaba viva, lo que permitió que el hueso se regenerara mediante la formación del conocido callo óseo. Esto también a nosotros nos permite poder dilucidar condiciones de vida, sobre todo si tenemos una fractura que ha sido mal consolidada, también si tenemos alguna cirugía con algún tipo de prótesis ortopédica, porque el hueso tiende a sanarse en las zonas en las que se ha visto intervenida. En esta imagen tenemos una típica clavícula adulta, en donde vemos que se encuentra sana, en buen estado de conservación. Sin embargo, en la imagen inferior podemos ver que la fractura que presenta la clavícula ha sido mal consolidada, toda vez de que la forma en que ésta adopta es un indicativo de que no recibió un correcto tratamiento para la correcta consolidación ósea y la formación ósea del callo. Por otra parte, podemos ver en la imagen de la izquierda un radio sano, mientras que en las imágenes de la derecha podemos ver que la diáfisis o la zona larga del hueso fue mal consolidado, y esto es porque tampoco recibió un correcto tratamiento para o poder tener una lesión bien consolidada y que a futuro no generara ningún tipo de repercusión o secuela.
Lo mismo sucede en estas imágenes. La imagen de las izquierdas, las que se encuentran en blanco y negro, podemos ver una tibia y una fíbula normal, sana, mientras que en la imagen de la derecha, que saluda el caso número 2, podemos ver una pésima consolidación de la fractura. Se formó un callo óseo entre la tibia y la fíbula, lo que se conoce como anquilosamiento, y esto ya nos habla de una calidad de vida de la persona con bastante dificultad de desplazamiento, sobre todo porque el anquilosamiento que tenía esta persona en vida no se dio solamente a nivel de la zona media de la tibia y la fíbula, sino que también se dio a nivel de los pies, porque, por lo que la persona no podía desplazarse por sus propios medios, debía ser asistido quizás con algún tipo de muleta o silla de ruedas, pero lo que le generó obviamente un desgaste excesivo en la zona de las articulaciones. Otro tipo de traumas antemortem que es bastante conocido, sobre todo en épocas antiguas, es la conocida como trepanación. Actualmente se continúa utilizando este método cuando se han generado lesiones a nivel de traumas en la cabeza, en donde el cerebro, producto de estos traumas, se inflama, y la forma de liberar esta presión es generando este tipo de agujeros en el cráneo, los que luego tienden a regenerarse y formar el callo óseo. Por otra parte, el tipo de trauma que más genera importancia y relevancia en temas de osamentas que han sido encontradas en un contexto actual hace relación a los traumas del tipo perimortem, debido a que esta lesión se encuentra asociada al momento de la muerte y puede estar relacionada probablemente a algún tipo de lesión que haya sido generada por armas de fuego, por arma blanca, algún trauma generado con objetos contundentes, etc. Y este es el tipo de lesión traumática que presenta interés criminalístico y es aquella que sí debe ser entregada e informada sí o sí al Ministerio Público. En estas imágenes podemos ver diferentes tipos de trauma perimortem en un número. Algunas se encuentran mayor destrozadas que otras, pero este tipo de trauma es bastante frecuente, sobre todo el de la imagen de la izquierda, cuando tenemos lesiones por impacto balístico. La imagen que le sigue a la derecha corresponde a una fractura generada por caída, mientras que la tercera imagen corresponde a una fractura por torsión. Y la imagen última, la cuarta imagen, podemos observar en la zona distal del número más a nivel de la tróclea una lesión con pérdida de esta zona articular, la que también fue generada por, en este caso, un golpe contundente. En esta imagen tenemos un cráneo completamente destrozado, el cual fue reconstruido en la imagen aledaña, el que se dio debido a un impacto balístico, el que se observa de forma clara y concisa en la porción superior del cráneo, a nivel de la calota, y cuyo resultado fue obviamente en la destrucción prácticamente total del cráneo. Lo mismo sucede con esta imagen, la diferencia es que esta fue generada por un objeto cortante, en este caso fue un hacha, y generó que el cráneo prácticamente se partiera en dos, y otro golpe que también generó una especie de X a nivel de los parietales, con fracturas irradiadas, perdón, hacia el parietal izquierdo. De izquierda, o sea, perdón, de derecha, la fractura se irradia hacia izquierda. Aquí tenemos lesiones por arma cortante en las costillas y como podemos ver, o sea que es muy importante para poder ayudarnos a identificar este tipo de traumas, la tonalidad del resto óseo de la unidad anatómica en donde se genera el trauma es de la misma tonalidad que el exterior del hueso. Si la lesión o la zona de la lesión presenta una tonalidad igual al exterior, ya podríamos estar aludiendo a que el trauma que estamos observando podría tener correspondencia con un trauma del tipo perimortem. Pero tal como les indica anteriormente, si el hueso se encuentra húmedo o mojado y toma esta tonalidad café oscura, este tipo de características ya es muy difícil de poder visualizar.
por lo que se puede incurrir en un error. Lo que les decía respecto a la tonalidad del interior del hueso hacia el exterior, es posible observar en mayor detalle en este tipo de traumas que se generan en el húmero. Podemos ver que la zona de la lesión está de la misma tonalidad que en el exterior del hueso. No así sucede en los traumas post-mortem, porque esta lesión se ocasiona posterior al momento de la muerte de la persona, y como no hay irrigación sanguínea, el hueso adquiere una tonalidad diferente que es más blanquecina, lo que es posible visualizar sobre todo en el fragmento óseo que se encuentra en la parte izquierda de la imagen. Podemos ver el exterior de un caso más oscuro, mientras que la zona donde está la lesión es blanquecina. Respecto a las otras particularidades que yo les indicaba, en donde no solamente están aquellas intervenciones quirúrgicas y las tapaduras o amalgamas, además de elementos culturales como la deformación craneana, también tenemos enfermedades que son degenerativas, tales como la artritis, que es lo que se ve en la radiografía, sino que también todas aquellas enfermedades que son degenerativas dejan importantes características o rasgos que pueden ser interpretados por el profesional para luego poder arribar a una conclusión respecto a alguna patología ósea. Sobre todo porque, como mencionaba, también nos permite tener un acercamiento a la calidad de vida que la persona pudo haber tenido en algún momento de su vida. También tenemos que considerar las condiciones taxonómicas de las osamentas. Si estas se encuentran muy expuestas, como mencioné respecto al norte de Chile, se encuentran muy expuestas respecto al sol o a la salinidad del mar, toman otra tonalidad diferente. En este caso podemos ver que la imagen de la izquierda tenemos unas zonas café y otras zonas blancas. Aquellas zonas que están blanquecinas son aquellas que se encuentran expuestas al sol, mientras que las partes café son aquellas que se encontraban enterradas. Ahora, cuando tenemos osamentas humanas arqueológicas, el contexto cambia completamente. Por lo mismo, ¿qué es lo que debemos hacer y considerar cuando tenemos hallazgos humanos, pero que son de origen arqueológico? Siempre debemos considerar el lugar en donde están los restos óseos ubicados y ver sobre todo si estos se encuentran en la superficie, si están semienterradas, si están enterradas. Es importante ver la profundidad del lugar, así como también se pudo ver una posible remoción de tierra. Tenemos que también considerar el factor de la tonalidad de las unidades, la tonalidad de la unidad anatómica. Como les dije anteriormente, la blanca indica una exposición prolongada al sol o a la salinidad del mar. Y otro indicador que también es importante es el tema del desgaste mental, el tema del desgaste dental, ya que es un indicador de una posible dietadura de poblaciones antiguas. Debemos también tener, en caso de poder tener algún elemento a la vista, todo aquello que pueda contribuir para poder darle un contexto a estos restos óseos. Entre esos podemos tener elementos asociados tales como la vestimenta, algunos artículos culturales como vasijas, algún tipo de ofrenda fúnebre. También tenemos que ver la posición en la que se encuentran, si es que están solos, si es que están acompañados, entre otros. Y una vez que ya tenemos certeza del contexto en el que nos encontramos, es donde se debe ya realizar el llamado al Consejo de Monumentos Nacionales. En este caso, se le indica al fiscal todos estos elementos o características que nosotros observamos en el lugar del hallazgo y se le sugiere que sea el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile quien deba llegar al lugar para trabajar estos restos óseos, por lo que la participación, tanto en este caso del Servicio Médico Legal como de Carabineros y de la PDI, termina ahí. Pero ¿quién es el Consejo de Monumentos Nacionales? Es el organismo estatal que se encuentra encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de Chile. Cuando nosotros tenemos este tipo de hallazgo arqueológico, lo primero que hay que hacer es tratar de manipular lo menos posible las osamentas, siempre buscando alterar lo menos posible el lugar, para de esta manera evitar el daño y la pérdida de evidencia que esto puede ocasionar. Por lo tanto, como corresponden a patrimonio del Estado, es el Consejo de Monumentos Nacionales la entidad pertinente quien debe apersonarse al lugar y trabajar
estos restos óseos. En el norte de Chile se da bastante el tema de poder encontrar restos óseos que se encuentren parcialmente esqueletizados o que aún puedan conservar su cabello, así como también algunas prendas de vestir. Pero también se da particularmente el caso de encontrar cuerpos momificados, como el caso de las momias Chinchorro. Además de que existen diferentes lugares en donde hubieron asentamientos humanos y que también tenemos cementerios relacionados a estas mismas poblaciones. Cuando tenemos restos mezclados, estamos hablando de restos óseos humanos que se encuentran mezclados con los restos óseos de animales. Si también tenemos estos indicadores como vasijas, ropa o algún otro elemento que nos pueda dar algún tipo de orientación respecto a que efectivamente corresponden a restos óseos arqueológicos, también es el Consejo de Monumentos Nacionales quien debe concurrir al lugar, apersonarse en el lugar y trabajar estos restos óseos. ¿Qué es importante poder considerar? Cuando se concurre al sitio del suceso y ya terminamos de trabajar el lugar, siempre es importante volver a revisarlo. Pueden haber algunos detalles que se nos hayan pasado por alto o incluso algunos huesos que no hayamos observado. Las osamentas de carácter arqueológico son netamente competencia del Consejo de Monumentos Nacionales. Las policías en este caso o el Servicio Médico Legal no tienen incidencia en ello. El Consejo de Monumentos Nacionales concurre con su antropólogo y arqueólogo y ellos son los encargados de el levantamiento, el manejo, el traslado y la conservación de estos restos óseos. Pero cuando tenemos indicadores de la acción de terceras personas en restos óseos y que vemos indicadores de que corresponden a restos actuales, ya es el servicio médico legal el encargado de concurrir al lugar, realizar el levantamiento respectivo de las osamentas y trasladarlos hacia sus dependencias para un trabajo y análisis más detallado en laboratorio. Eso sería, profesor. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a usted, doctora Benavente, sobre todo por los conocimientos aportados desde el área de la arqueología forense. Gracias. Profesor, ¿está ahí? Estoy aquí, doctora. Allá, porque parece que no. No hace ninguna Excelente. pregunta. Ah, Vanessa, Profesor, chévere. Excelente tu presentación. Bien, bien gracias. interesante todo el desarrollo de lo que sería la temática de los hallazgos de restos humanos, particularmente esos indicadores para establecer las variables del perfil osteográfico general y su manejo cuando realizamos esta búsqueda y rescate. Me parece bien interesante y creo que bien complementario con la conferencia que dio la doctora Antonieta la semana pasada, precisamente dándonos esas luces sobre los efectos tafonómicos que podemos encontrar en los restos humanos, particularmente con todas estas clasificaciones que son necesarias manejar
esta terminología precisamente para generar un informe pericial que sea óptimo y que pueda brindar un conocimiento con categoría estandarizada. Entonces, me pareció excelente tu presentación, bastante didáctica y que puede llegar también a un público que no sea antropólogo, sino que puedan ser de otras áreas y entender perfectamente toda la labor que hace el antropólogo forense en su fase arqueológica, en la fase de campo, en este sentido. Entonces, bueno, aprovecho esta oportunidad para dar felicitaciones a tanto a la doctora Antonieta como a tu persona en función de estas dos conferencias. Muchas gracias igual por la oportunidad de habernos permitido dar esta exposición, ya que contamos con muy poco tiempo, entonces lamentablemente corremos contra el tiempo todos los días y para nosotros fue realmente una gran apoyo el poder realizar esta presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y si nadie tiene ninguna pregunta para la licenciada Vanessa, en esta oportunidad tuvimos la presencia de Claudia Vicenti de Bolivia. Tenemos a Jorge Eduardo Medina Tamayo, Nelson Apaza, bueno, no sé de qué país son ellos dos. Y tuvimos también, que ya se retiró, la presencia de Andrés Soares de Brasil. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá, en especial a la licenciada Vanessa Saldías, que nos permitió observar esta conferencia. Gracias, profesor, por la oportunidad igual. Hasta luego.